Si viajas a Colombia, no te puedes perder la oportunidad de conocer Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera por su excelente clima. Es un destino alegre, innovador, pintoresco, lleno de gente amable y lo mejor de todo, muy económico. ¿No me crees? Toma papel y lápiz que te mostraré cómo llegar, qué hacer, dónde alojarte y dónde comer, cuidando tu bolsillo sin descuidar la calidad. Quédate hasta el final del video porque te mostraré el costo total de esta aventura. El destino al cual viajaremos hoy está ubicado en Colombia. Partiremos desde la ciudad de Bogotá hasta Medellín en un vuelo de aproximadamente 45 minutos. Viajaremos a través de la aerolínea Wingo y el valor del tiquete ida y vuelta fue de 100.000 pesos colombianos, lo que viene siendo $25 aproximadamente. Bueno amigos, hemos llegado al aeropuerto de Medellín, o bueno, realmente que en Río Negro, más o menos a 45 minutos de Medellín. El transporte en taxi pues es muy costoso, pero cuenta con un transporte público que es el que vamos a tomar para llegar hasta la ciudad. Así que a comenzar esta aventura. El Aeropuerto Internacional José María Córdoba es el más importante de Antioquia y el segundo a nivel nacional y un punto importante de conexión entre aerolíneas de bajo costo. En esta parte salen los buses que van hacia Medellín, tienen un valor de 13.000 pesos, te llevan hasta San Diego y de aquí ya te puedes trasladar a diferentes lados. O dependiendo de tu alojamiento, pues le preguntas a la persona dónde te puedes bajar que te deje mucho más cerca. ¿Dónde nos vamos a quedar? En esta oportunidad nos vamos a quedar en el Masaya Hostel. Es un hostel que se encuentra ubicado en El Poblado. El Poblado es una de las zonas más top y glamurosas de la ciudad, normalmente una de las más costosas. Pero como ustedes saben que nos gustan las cosas económicas, les quiero contar que este hostel tiene una tarifa muy accesible, tiene un valor de 55.000 pesos la noche por persona en habitación compartida. Tener en cuenta que esto no va a incluir el desayuno, pero sus instalaciones lo compensan absolutamente todo. En este momento me encuentro desde su terraza un mirador de la ciudad de Medellín. Ahora acompáñenme a conocer sus instalaciones para que tú también te motives a quedarte en este hostel. Se los voy a mostrar rápidamente. Vamos a comenzar desde la parte más alta. En la punta del edificio vamos a encontrar este jacuzzi con esta vista espectacular y vamos a ir bajando y le voy a mostrando poco a poco las instalaciones. Vamos entonces para otra parte de la terraza. En esta terraza vas a encontrar pues sillas de descanso. En la parte de acá, donde puedes tomar tus bebidas. Abajo se va a encontrar el bar. Entonces es un espacio de esparcimiento, esta terraza. Pero lo más cool también que van a encontrar en este piso es esta malla, donde te pueden tomar unas fotos. Da un poco de miedo al subirse. Tiene una hermosa piscina con una muy buena panorámica y puedes encontrar unas bellas mujeres colombianas. Amigos, para subir a su habitación les van a dar una tarjeta y esta tarjeta solamente las va a dejar llevar al piso en el que está su habitación. La deben activar en este punto. Piso 5. Cuando se ponga en verde, te podrán darle el botón a la habitación. De lo contrario, no los va a dejar llevar a ese lugar.
es ubicar el punto de metro más cercano a tu alojamiento. En mi caso era la estación del Poblado. El costo del pasaje tiene un valor de 2.750 pesos, es decir, aproximadamente 0.7 centavos de dólar por trayecto. Bueno amigos, les voy a explicar cómo vamos a comenzar este recorrido por Medellín. Lo primero que vamos a hacer es ubicar alguna estación del metro y vamos a empezar de norte hacia el sur. Entonces en el norte vamos a empezar con el Jardín Botánico, que su ingreso es totalmente gratuito. Deben bajarse en esta estación, que es estación Universidad. Bajando de la estación Universidad van a ver el Parque Explora en este punto, pero el Jardín Botánico queda en este punto de aquí. El jardín es un espacio natural donde se puede disfrutar, aprender y deleitarse con la variedad de flora y fauna que ha sido protegida por más de 45 años. ¿Lo puedes creer? Ya ingresamos al Jardín Botánico. Deben de tener en cuenta que les van a pedir el carnet de vacunación para el ingreso. Es muy importante que lo traigan impreso o digital. El ingreso es totalmente gratuito y yo siempre recomiendo mucho que vayan a los jardines botánicos de cada ciudad. Donde vayan a uno, porque si les gusta la naturaleza y respirar un poco de aire dentro de ciudades tan grandes como es Medellín, pues vale muchísimo la pena, y más cuando es totalmente gratis, amigos. En el Jardín Botánico puedes ir por diferentes sectores en los que vas a ver ecosistemas de diferentes regiones del país: desértico, bosque húmedo, bosque tropical, y conociendo un poco más sobre la naturaleza que se da en esta región y alrededor de Colombia. El Jardín Botánico tiene un lago, o más bien un humedal. Podemos ver diferentes animales libres, cosa que me parece muy bella. Hay tortugas, iguanas y por todo el jardín diferentes tipos de aves. En este momento nos encontramos en una de las estructuras más populares del Jardín Botánico, que tú ves en todas las fotos, en todos los videos, y pues es que la verdad su formación como tipo panel es muy interesante. Y adicional en esto se encuentra el orquideorama, que es donde podemos ver diferentes especies de orquídeas, que si lo sabes o no lo sabes, la orquídea es la flor nacional de Colombia. Entonces aquí vamos a conocerla. Recorriendo el lugar pues hay diferentes especies de orquídea, pero en este momento no están florecidas, así como para podérselas mostrar al máximo. Todo el recorrido que vamos a realizar hoy lo vamos a realizar por metro o caminando, porque pues la intención es gastar poco, gastar pues un bajo presupuesto. Entonces lo mejor y nuestro mayor aliado va a ser el transporte público y nuestros piecitos. Una opción dentro del jardín es el mariposario. Esa sí tiene un costo y tiene un valor de 4.000 pesos. Hay que bajar los horarios, pero justamente ya estamos a mediodía y en este momento no hay ingreso, así que nos va a tocar saltarnos esta experiencia. Recorrer el jardín no les va a tomar más de una hora y media según su paso, la cantidad de fotos que se quieran tomar. Entonces pues vayan haciendo este promedio y ya vamos a dirigirnos hacia otro punto. Entonces recuerden que empezamos del norte hacia el sur. Entonces nos dirigimos hacia la Plaza de Botero. Bueno, después de salir del Jardín Botánico, la decisión era si tomaba metro para ir a la Plaza de Botero o si me iba caminando. Según Google Maps estamos a 25 minutos caminando, derecho. Aquí se encuentra la Plaza de los Deseos. En esta zona que ven aquí proyectan películas los fines de semana totalmente gratuitos. Entonces pues nada, vamos a ir caminando hacia la Plaza de Botero. Y lo logramos y nos demoramos exactamente 25 minutos, pero sí les recomiendo que si van a hacer la caminata con este sol, no se les olvide su sombrero o traigan una sombrilla, porque pues siempre el calor hace que se dificulte un poco la caminata. Pero bienvenidos a la Plaza de Botero de Medellín. Esta plaza es muy importante porque se encuentra expuesta a 23 esculturas de uno de los pintores colombianos más reconocidos a nivel internacional, Fernando Botero, quien se caracteriza por pintar y hacer esculturas agrandándole un aspecto más voluminoso, como él lo llama. Un lugar imperdible que sí o sí deben visitar, conocer estos monumentos que fueron donados por el artista Fernando Botero hace 20 años. Aquí están celebrando los 20 años que donó estas obras, y al fondo que encontramos el Museo de Antioquia, uno de los museos más importantes y bonitos que hay en la ciudad.
Este es el Palacio de Cultura, aunque realmente parece una iglesia. Yo pensaba antes que era esto, pero no. Y lo mejor de todo es que su ingreso es gratuito por si te animas a visitarlo. Pues ya estando en este punto, hay gran variedad para almorzar. Bueno, entonces pues yo quiero comerme en este momento una bandeja paisa, pero que no sea tan cara, porque pues es lo más tradicional. Y ya fui anteriormente a este lugar aquí en toda la esquina que se llama Arrieros, pidiendo unas bandejas paisas buenísimas y no tan costosas. Pero si queremos ahorrar aún más, hay otro punto aquí al lado, se los voy a mostrar. Vamos por acá, que se llama Hot Su. Es súper económico, pues se los muestro. Y aquí está. Hot Su vende unos platos súper baratos. Como pueden ver, venden arroz ranchero, arroz cabano o cualquiera de estos arroces por 6.000 pesos. Pasan por esta tienda de souvenirs y sería en el segundo piso. Mejor de comer en este punto es que van a tener pues toda la visión hacia la plaza de Botero. Bueno amigos, ya nos encontramos en el restaurante Arrieros y vamos a pedir una bandeja paisa, una bandeja tradicional. Tiene un valor de 16.900 pesos y viene acompañado de jugo. Ustedes dirán, pero sombrero viajero, eso no es lo más barato. Pero digamos que probando la comida tradicional, créanme que es un muy buen precio, 17.000 pesos y estando al lado de la plaza de Botero con este mirador. Bueno amigos, llegó la bandeja paisa, viene frijol, chicharrón, chorizo, huevo frito, carne asada, aguacate y plátano. Normalmente viene con carne molida, pero yo la cambio por carne asada porque me gusta mucho más. Y esta bandeja por 17.000 viene acompañado de su bebida, sin costo adicional, y sus acompañamientos, como es el ají, o picante, o chile, como lo conozcan, y limón. Así que provechito. Amigos, si se dieron cuenta, a mi bandeja le faltaba un elemento que era la rellena. Entonces la mesera se disculpó y me trajo a lo último la rellena con. Y el almuerzo estuvo increíble, realmente les recomiendo, me parece que es un muy buen precio para todo lo que trae una bandeja paisa acompañado de su jugo. En la cajita de descripción les dejar la ubicación de este lugar para que ustedes también lo visiten. Recargamos energías, que ya almorzamos, pues vamos a continuar visitando esos lugares importantes de Medellín. Entonces pues vamos a ir por esta calle principal saliendo del almuerzo. Yo sé que están viendo muchísimo comercio, pero es que estamos en época decembrina, época de Navidad, época de compras, por eso la cantidad de gente. Hoy es un martes y imagínense en esto un fin de semana. El encanto de esta plaza radica en las 300 columnas de luz, cada una con 24 metros de altura, juntas suman un total de 2.100 luces simulando las fases de la luna. Está ubicado en la antigua Plaza Cisneros, al lado de la biblioteca de EPM. Y ahora llegamos al Parque de las Luces. Este era un antiguo mercado que pues desafortunadamente sufrió un incendio, tuvo diferentes renovaciones y ahora tenemos estos monumentos, todas estas luces en la noche prenden, convirtiéndonos en un lugar mágico y también es excelente para unas muy buenas fotos. Recuerden que este recorrido todo lo hemos hecho caminando hasta el momento. Bueno, solo hemos gastado 2.750 pesos en el transporte que nos llevó hacia la estación Universidad. De aquí seguimos caminando a conocer más lugares de Medellín. Bueno, cuando pasamos la calle al frente del Parque de las Luces está la antigua estación del ferrocarril. Es un lugar que me parece muy bonito también para mirar, para admirar por su arquitectura. También se encuentra uno de los antiguos ferrocarriles y pues esta estructura como tal antigua, y es muy bueno para venirse a tomar un café o algo, pero ya vengo un poco tarde y ya están cerrando. Y al lado del ferrocarril y el Parque de las Luces encontramos toda la parte gubernamental, la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Antioquia y este monumento que me parece genial.
Al respaldo mío se encuentra uno de los edificios más criticados y más amados de Medellín. Yo sé que uno lo reconoce apenas lo ve de que es de esta ciudad. Unos lo quieren por su diseño diferente e innovador, pero otros lo rechazan porque le parece una burla hacia la arquitectura. Pero para mí, a mi concepto, a mi sombrero viajero me parece buenísimo, me encanta, me parece súper chévere y pues es un punto súper referente que realmente te transporta directamente a Medellín. Y aquí queda Teleantioquia, también está ubicado en este lugar. Bueno, realmente todo se encuentra muy cerca a todo, así que es muy fácil llegar caminando. Nos encontramos ahora en el punto de los pies descalzos, donde recibe esta fuente. Esto está administrado por EPM, que son las empresas públicas de Medellín, y pues su estructura está muy bien organizada. Pies descalzos porque es un lugar tan popular y emblemático, porque aquí puedes hacer como una terapia, ¿sí? Porque puedes pasar por naturaleza y luego puedes hacer unos masajes en estas tiendas, digamos, o en estas fuentes de hidromasaje que pueden ver acá. Ahí puedes relajar tus pies. Mi parte favorita de todo el parque es esta, porque está rodeada de naturaleza como de Guadua y hay estos espacios muy zen, muy tranquilos. La verdad, amigos, estoy sorprendido porque se pueden visitar muchos lugares caminando, pero en este momento ya me encuentro un poco cansado, entonces vamos a tomar un transporte, vamos a pedir un Bit. Aquí puedes usar Uber, Bit, Dide, InDriver o diferentes medios de transporte por aplicaciones, que pues a mí me parece una forma segura de viajar. Así que vamos a ver cuánto nos cobra de aquí al Cerro Notibara, que es donde está el pueblito paisa. Está igual muy cerca de aquí, pero la subida siempre pues es pesadita ya después de tanta caminata, y pues tiene un mirador genial de la ciudad de Medellín, y pues ahí vamos a despedir la tarde, pero esperen tantico que la noche también nos esperan grandes cosas. Hola chicos, bienvenidos al Cerro Notibara y al pueblito paisa. El pueblito paisa de Medellín es uno de los sitios turísticos más visitados de la ciudad, que combinan tres elementos que todos amamos: la tradición antioqueña, que reflejan las artesanías, gastronomía y arquitectura del lugar, la vista majestuosa de Medellín desde su mirador y las montañas que recorren el Valle de Aburrá. Me encanta este lugar, me encanta. Tomaremos un Bit, o si prefieres un taxi, hasta el Parque del Río. Tiene un precio aproximado de 8.000 pesos colombianos, es decir, $2. Y si vienen en época de diciembre, no pueden dejar de visitar el Paseo del Río, que es donde tiene un alumbrado navideño espectacular, donde la alcaldía y la EPM trabajan para darle esto tanto a visitantes, a turistas, como personas residentes de la ciudad. Invierten bastante dinero en estos alumbrados y son espectaculares. Se consideran que son los mejores alumbrados de Colombia. Cuando vamos caminando hacia el ingreso, vamos a encontrar muchos de los locales de comida tradicional paisa. Llegamos a los alumbrados navideños de Medellín. Este año la temática es destellitos. Los alumbrados del 2021 narran la historia de un mundo mágico creado por un niño quien anhela que todo el año sea Navidad. Los habitantes de este mundo son los destellitos, porque el pequeño deseó con todo su corazón que las estrellas bajaran del cielo para devolverle al mundo el espíritu navideño. Este mundo fue escondido por el pequeño dentro de un libro en la biblioteca de su abuela. En todo el recorrido visitas la feria, la natillera, el carrusel, el hospital, diferentes lugares de esta ciudad de destellitos, porque siempre Medellín se luce con esto. Ya finalizando el recorrido, no te vayas. ¿Por qué? Porque al final hay un show de luces con agua que no te puedes perder, amigo. El show de luces y agua destaca los valores de la Navidad y narra la historia de los destellitos. El espectáculo se realiza cada 15 minutos aproximadamente.
Buenos días, buenos días, buenos días. Es hora de disfrutar un poco de las instalaciones del hostel. Un chapuzón con este clima cae muy bien. Y con esta vista, mucho mejor. Si deseas desayunar en el hostel, los puedes hacer en el primer piso. Sus tarifas promedio son entre 20 y 25 mil pesos el desayuno completo. Bueno, considero que el desayuno sí está un poco costoso, así que vamos a buscarlo en otra zona del poblado, porque pues saben que nos gusta es ahorrar, y 25 mil pesos un desayuno, no amigos. Vamos a buscar algo muchísimo mejor. El hotel les va a quedar a solamente unas calles del parque del poblado. Bueno amigos, encontramos el punto de desayuno ideal para economizar, y lo mejor es donde está ubicado. Está aquí al lado de la iglesia principal del poblado. Les voy a mostrar. Aquí está la iglesia. Y hacia este lado, acá, hacia acá, están los desayunos. Justamente por este callejón lo van a encontrar. Me parece muy bueno porque está al lado de algo turístico y popular, que es esta iglesia que lleva muchísimos años. Miren, ahí está la entrada a la iglesia. Y acá está el restaurante donde pueden hacer su pedido y cuánto vale el desayuno. Entonces tenemos el desayuno con huevos, arepa, queso, chocolate por 7.500 pesos. Muy barato. Ya vamos a pedir nuestro desayuno. Un desayuno en el poblado por 7.500 pesos pues es un precio excelente, así que pues tienen que venir a este lugar. Esto sí, como es tan popular, entonces puede que se demoren en conseguir alguna mesa, pero pues al final el servicio, las personas que te atienden son muy agradables, así que provechito amigos. Desayuno, huevos pericos, que es con tomate y cebolla, quesito, arepa, chocolate, mantequilla. Y al fondo la iglesia. Estuvo riquísimo. Si tienen que acostumbrarse que si vienen a Medellín siempre les van a dar arepa, 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 arepa. Yo soy de Bogotá, normalmente comemos mucho pan, pero aquí te dan arepa en todos los desayunos y estuvo buenísimo. En varias ciudades, o en la mayoría de ciudades de Colombia, tenemos algo que se llama la ciclovía. ¿Qué es esto? Los días domingos normalmente cierran algunas calles principales para darle paso y acceso a los peatones para que hagan ejercicio, corran, monten cicla, vayan en patines y pues aprovechen su día festivo. Entonces, si a ustedes les gusta el deporte, pues si están un domingo, madrugan y hacen un buen ejercicio conociendo las calles de Medellín. Pero lo que vamos a hacer hoy es conocer el poblado, sus diferentes sitios de interés turístico, y vamos a comenzar con el museo El Castillo. Si nos vamos a pie está un poquito duro, entonces vamos a subir en Bit o Didi, Uber o el medio de transporte taxi que deseen. En el Bit nos van a cobrar 6.000 pesos hasta el museo El Castillo. Así que vamos chicos. Este es el ingreso hacia el museo El Castillo. Nos encontramos en el Museo del Castillo El Poblado. Este castillo de diseño gótico medieval fue construido en 1930 y hoy en día pueden venir todos los turistas que dan en la zona del poblado. Su ingreso tiene un valor de 15.000 pesos para adulto y para estudiantes tiene un valor de 10.000 pesos. Con el boleto de ingreso tienen derecho a un recorrido que va a ser con un guía, esto no tiene ningún costo adicional. Y si tienen que tener muy en cuenta es que deben presentar su carnet de COVID, tanto electrónico o físico, para poder ingresar. Esta era la casa de campo del señor José Tobón Uribe. Casi no tenía dinero el señor, pero luego la adquirió Diego Echavarría, uno de los hombres más ricos de Medellín, quien ampliaron y decoraron sus espacios con valiosas obras de arte de distintas corrientes, épocas y lugares de Europa y América, con el fin de que alguna vez fuera un museo. Así que pues su sueño se cumplió. Bueno amigos, mientras les están dando el recorrido no se puede grabar. Lo intenté, pero me ganó un regaño muy fuerte, así que no lo hagan. Pero vale muchísimo la pena, por dentro es increíble. O sea, te transporta y ve que en tantos lujos vivían las personas en esa época y cuánto detalle tenían para sus cosas. Así que no dejen de hacer el recorrido. El único lado que puedes grabar en el castillo y tomarte fotos es en esta pequeña fuente. Ya salimos del castillo y pues yo no venía con tantas expectativas así grandes, sino pues veía unas fotos muy buenas de Instagram, y es que sí que tienen los buenos lugares para tomarse las fotos,
pero toda la historia que aprendes en el lugar, en el recorrido y todo lo que ves, vale mucho la pena. La verdad me voy satisfecho. Le doy 5 sombreritos a este destino. Vamos a bajar caminando hasta el centro comercial Santa Fe, son aproximadamente de 8 a 10 minutos. Allá vamos a buscar un almuerzo porque a veces sí, en los centros comerciales se pueden encontrar cosas económicas y pues vamos a hacerle cacería a un muy buen precio. El restaurante que elegimos es el Carbón Asados, que tiene un menú que cuesta 14.000 pesos colombianos, aproximadamente unos 3.5 dólares, y lo mejor es que viene con su bebida, ¡sí! Bueno amigos, ya llegó nuestro plato, viene ensalada, arroz, papa a la francesa, carne y acompañado de limonada. Si prefieren hacer algún cambio en los acompañamientos, también pueden agregar sopa por solo 14.000 pesos. Estando en la zona del Poblado, que es una de las más costosas de la ciudad, en un centro comercial, es una tarifa increíble. Así que provechito amigos. El almuerzo estuvo delicioso y muy económico. Con el fin de recuperar este espacio de algunas problemáticas sociales, el Parque Lleras en Medellín se renovó con arte y cultura, pintando sus calles con colores muy llamativos y con esto tratar de reactivar el turismo de esta zona de la ciudad. En este momento nos encontramos en el Parque Lleras, también es un parque muy reconocido por su ambiente fiestero, por su rumba, por su energía, por su actitud, por las chicas que están aquí en este sector, bueno, absolutamente por todo. En el día pues es un lugar súper tranquilo, ¿no? Súper relajado, pero en la noche se transforma brutalmente. Miren qué tal. Muy cerca se encuentra el Parque del Poblado, que es donde está ubicado nuestro alojamiento. En este parque encuentras muchas ventas de artesanía. ¿Sabías que puedes llegar a pueblos y municipios muy cercanos de Medellín en metro o bus? Te recomiendo que visites alguno, puede ser Envigado, Itagüí o Sabaneta. Este último es el que les voy a mostrar. Bueno, para ir a Sabaneta, ahí podemos ir por metro o podemos ir en bus. Aquí justamente en todo el Parque del Poblado vamos a tomar el bus hasta Sabaneta. El transporte tuvo un valor de 2.700 pesos desde el Poblado hasta el municipio de Sabaneta. Hemos llegado a Sabaneta, un municipio muy cercano a Medellín, y también quiero contarles que es el municipio más pequeño de todo el país. Sí, porque antes pertenecía a Envigado, pero él dijo, marica, ya no quiero estar ahí, entonces se independizó y se volvió un municipio. Nosotros venimos en transporte público desde el Poblado, precisamente desde el Parque del Poblado, pero la verdad no se los recomiendo mucho venirse en bus porque el tráfico estuvo terrible, nos demoramos un montón. Entonces mejor bajen, cogen el metro, se bajan en la estación de Sabaneta y caminan más o menos 15 minutos y van a llegar a este lugar. ¿Por qué elegimos visitar Sabaneta? Porque pues aparte de que está muy cercano a Medellín, siempre se destaca también por tener unos muy buenos alumbrados. El día de ayer pues estuvimos en Paseo del Río y hoy venimos a ver los de Sabaneta. Espero les guste. Navideño de Sabaneta, música, comida, luces. Hoy es miércoles, imagínense toda esta cantidad de personas. Bueno, aquí también pueden probar muchas cosas, hay cervezas, jugos, comida, chorizo, rellena, picada, chunchulla, maíz. Bueno, mejor dicho, tienen dónde escoger. Voy a buscar a ver qué comer. Algo típico que comen aquí normalmente es esto que se llama la chunchurria. A mí no me gusta mucho, así que no lo voy a probar. Estos son los precios en un plato de 10.000, plato de 25.000, de 20.000 y de 15.000 pesos. Yo sí me voy a comer algo más suave y que está muy barato. Putifarra a 600 la unidad, 4 por 2.000.
está un poco costosa y la verdad no es de la mejor calidad, la verdad está no muy agradable. La butifarra que probamos, la verdad no sabe a butifarra, o sea, esto es algo más de la costa, pero no se parece nada, sabía a una salchicha frita y nada más. Entonces pues la comida así como regular por este ladito. Amigos, aquí en Sabaneta también van a encontrar los buñuelos más grandes de Colombia, tienen buñuelos gigantísimos. Miren la cantidad de personas que hace fila para comer buñuelos en este lugar. Yo voy a pasar porque me parece que están muy elevados los precios para un buñuelo, pero pues si ustedes tienen el presupuesto, pues aprueben aquí uno de los buñuelos más grandes del país. Pero ahora, si la pregunta es, sombrero viajero, ¿cuánto te costó esta aventura? Los tiquetes Bogotá-Medellín-Bogotá tuvo un valor de 100.000 pesos. El transporte, aeropuerto, hotel tuvo un costo de 13.000 pesos. El alojamiento en el hostal Masaya tuvo un costo de 55.000 pesos. El pasaje en metro gastamos aproximadamente unos 11.000 pesos. El almuerzo con bandeja paisa tuvo un costo de 16.900. El bit para Pueblito Paisa tuvo un valor de 8.000 pesos, el bit para Parques de Río 8.000 pesos, el desayuno en el Poblado valió 7.500 pesos, el bit al Museo del Castillo tuvo un valor de 6.000 pesos, el ingreso al Museo del Castillo 15.000 pesos y el almuerzo, el carbón asados 14.000 pesos, el bus hasta Sabaneta 2.700 y la butifarra 2.000 pesos, para un gran total de 259.100 pesos colombianos, que equivalen a tan solo $65 aproximadamente. ¡Lo logramos, viajeros! Si quieres saber qué más lugares visitar en Medellín, te invito a que veas mi video de Comuna 13 y 10 lugares gratis de Medellín.